Hola amigos, hoy quería contarles sobre el rinoceronte siberiano gigante que vivió junto con los primeros humanos modernos. Durante mucho tiempo se creyó que un rinoceronte gigante llamado Elasmotherium sibericum se extinguió hace unos 200.000 años, mucho antes del evento de extinción de la megafauna del Cuaternario que vio el final del mamut lanudo, del alce irlandés y del gato dientes de sable. Pero ahora la datación mejorada de los fósiles sugiere que esta especie sobrevivió en Europa del Este y Asia Central hasta hace menos de 39.000 años, superponiéndose en el tiempo con la existencia de los primeros humanos modernos. Hoy en día solamente quedan 5 especies de rinocerontes supervivientes, aunque en el pasado ha habido hasta 250 especies en diferentes épocas, con un peso de hasta 3,5 toneladas, también conocido como unicornio siberiano, debido a su extraordinario cuerno único, fue sin dudas uno de los más impresionantes. Durante mucho tiempo se asumió que esta antigua criatura se extinguió mucho antes de la Edad de Hielo. Sin embargo, un estudio desafió esta fecha de desaparición. Este evento de extinción de megafauna realmente no se puso en marcha hasta hace unos 40.000 años, dijo el autor principal de este estudio, el profesor Adrian Lister, investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra del Museo de Historia Natural de Londres, en el Reino Unido. Entonces, el Elasmotherium, con su fecha aparente de extinción de hace 100.000 años o más, no fue considerado como parte de este mismo evento. Pero nosotros fechamos algunos especímenes y, para nuestra sorpresa, tenían menos de 40.000 años. Los resultados de la datación por radiocarbono mostraron que el Elasmotherium sobrevivió hasta por lo menos 39.000 años y probablemente hasta unos 35.000 años. Un estudio adicional reveló más sobre la biología y el posible comportamiento del rinoceronte gigante. El profesor Lister y sus coautores estudiaron las proporciones de isótopos estables en los dientes de la especie, lo que implicó observar los niveles de diferentes isótopos de carbono y nitrógeno y luego compararlos con diferentes plantas, lo que les permitió determinar qué estaban comiendo los animales. Los resultados confirmaron que el Elasmotherium probablemente pastaba en pastos duros y secos. Los últimos días de Elasmotherium fueron compartidos con los primeros humanos modernos y los neandertales. Sin embargo, es poco probable que la presencia de humanos fuera la causa de la extinción. En cambio, es más probable que las fluctuaciones dramáticas en el clima durante este periodo de tiempo, junto con un estilo de vida de pastoreo especializado y el bajo número de población natural de los rinocerontes, empujaron a la especie al límite. Los investigadores también pudieron extraer ADN de algunos de los fósiles. Esto ayudó a resolver un debate sobre dónde encaja, junto con todos los demás miembros del género Elasmotherium, en el árbol evolutivo del rinoceronte. El grupo antiguo se separó del grupo moderno de rinocerontes hace unos 43 millones de años, lo que convirtió a Elasmotherium en la última especie de un linaje muy distintivo y muy antiguo. Esta investigación fue publicada en la revista Nature Ecology and Evolution. ¿Pero qué ocurre con el resto de los rinocerontes? Bueno, un equipo de la Universidad de Copenhague analizó el genoma de 5 especies vivas y 3 extintas, ya que la relación entre las 5 especies de rinocerontes vivas del mundo tiene una gran duda que se remonta a los tiempos de Charles Darwin. Una de las razones por las que fue difícil encontrar respuestas es que la mayoría de los rinocerontes se extinguieron antes del Pleistoceno. Pero los investigadores publicaron un informe en la revista Cell que contribuyó a rellenar las lagunas en este árbol genealógico, analizando los genomas de las 5 especies vivas junto a 3 antiguas y extintas. Los resultados mostraron que la división más antigua que separó los linajes africano y euroasiático ocurrió hace 16 millones de años. También revelaron que las menguantes poblaciones actuales tienen una menor diversidad genética y más endogamia ahora que en el pasado, y que los rinocerontes
tuvieron históricamente bajos niveles de diversidad genética. Ahora pudimos demostrar que la rama principal en la historia de la vida de los rinocerontes está entre las regiones geográficas, entre África frente a Eurasia, y no entre los animales que tenían 1 o 2 cuernos. Esto lo dijo Lob Dahlén del Centro de Paleogenética y Museo Sueco de Historia Natural. El segundo hallazgo importante es que todos los rinocerontes, incluso los extintos, tenían una diversidad genética comparativamente baja. Hasta cierto punto esto significa que la poca diversidad que vemos en los ejemplares actuales, porque todos están en peligro de extinción, es en parte consecuencia de su biología. Las 8 especies estudiadas mostraron en general una disminución continua pero lenta del tamaño de la población durante los pasados 2 millones de años, o bien tamaños de población pequeños durante largos periodos. El tamaño de los grupos fue bajando de forma continua y esto puede indicar que los rinocerontes en general están adaptados a bajos niveles de diversidad. Esta noción es coherente con una aparente falta de mutaciones negativas acumuladas en los rinocerontes en las décadas pasadas. Los rinocerontes pueden haber purgado estas mutaciones en los pasados 100 años, lo que les permitió mantenerse relativamente sanos a pesar de la baja diversidad genética. Estos hallazgos son en parte buenas noticias y en parte no. Parece que los bajos niveles de diversidad genética en los rinocerontes forman parte de su historia a largo plazo y no han provocado un aumento de los problemas de salud relacionados con la endogamia y las mutaciones causantes de enfermedades. Ahora sabemos que la baja diversidad que vemos en los individuos contemporáneos puede no ser indicativa de una incapacidad de recuperación, sino de un estado natural del rinoceronte. Podemos orientar mejor los programas de recuperación para que se centren en aumentar el tamaño de la población en lugar de la diversidad genética individual. El equipo espera que los hallazgos sean útiles para seguir estudiando a los rinocerontes y también su conservación. Bueno amigos, si les gustan los rinocerontes y les gustó esta información, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.